tenemos una mesa de inversores y economistas que va a moderar mi compañera, la directora de HuffPost, Montserrat Domínguez. Pues un aplauso para Montserrat y para sus tertulianos. Entonces, gracias. Decía Jaime que Retina es un espacio de historias, experiencia, valores y personas. Aquí tenemos a 3 personas que atesoran tanto experiencias como valores, como historias y como conocimiento a raudales. Así que vamos a tratar de exprimirlo en el tiempo que tienen y dejar cao a los alemanes porque lo vamos a clavar en esta ocasión. Os voy a presentar a Rodolfo Carpentier. Él es inversor, business angel, es fundador y shareholder de Digital Assets Deployment. ¿Qué tal, Rodolfo? Encantado de estar aquí. Javier Rodríguez Zapatero, cofundador y presidente ejecutivo de ISDI, la Escuela de Negocios Nativa Digital. Javier, que es un gran conocido y un viejo conocido de todos nosotros. Y Juan Ignacio Crespo, matemático, financiero y analista económico. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dónde estamos? Primero, por dar un poco de contexto a todo ese futuro que se nos está aproximando. Y empiezo contigo, Juan Ignacio. Estamos ya abandonando 2017. ¿Cuál es un poco la coyuntura económica que podemos esperar en los próximos meses? Bueno, estamos aquí, buenos días, en un ambiente plácido, terminando 2017, pero es un año que puede ser histórico. Todos lo son por algún motivo, ¿no? Pero por algo muy importante que aún no he visto que esté reflejado en la prensa. Es, por primera vez desde hace 10 años, desde que se inició la crisis en 2007, es el primer año en el que el comercio mundial está creciendo más que la economía mundial. Una de las características de la crisis, que se menciona poco, es que desde 2009 se interrumpió un proceso que venía desde 1980, que año tras año el comercio mundial crecía más que el PIB mundial. Durante estos 10 años ha sido al contrario. El PIB, a pesar de todo las situaciones tan malas por las que se ha pasado, el PIB crecía menos que el comercio. De nuevo, es un síntoma buenísimo que en este año el comercio mundial está creciendo a ritmos del 5%, incluso más del 5%, mientras que el PIB mundial, según el Fondo Monetario Internacional, este año crecerá a ritmos del 3,6%. O sea, el comercio un poco como indicador de que efectivamente sí que estamos dejando atrás esta década negra, ¿no? Como indicador de que volvemos a los tiempos buenos en el que el motor del desarrollo, digámoslo, sería el comercio mundial. Rodolfo, ¿tú cómo visualizas este arranque del siglo XXI en el que tantos cambios y transformaciones económicas nos trae respecto a cómo funcionaba la economía del siglo pasado? A mí me gustaría hacer un par de reflexiones. Hace 6 meses daba una charla a un grupo de chavales, primero de carrera, y uno con 19 años se levanta y me dice que ¿qué vamos a hacer nosotros si está todo inventado? Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es cambiar la educación. Tenemos un problema de educación. Segundo punto, en estos momentos España y a nivel mundial todavía entre el 80 y el 85% de las empresas son empresas tradicionales del siglo XX. Y esas empresas son las que realmente llevan la economía. El 15% de empresas digitales, puramente digitales, están creciendo mucho, pero todavía representan entre el 12 y el 17% dependiendo del país que sea. En los próximos 10 años, la industria del siglo XXI, o sea, las empresas del siglo XXI, o cambiarán o desaparecerán. Es decir, hay un montón de oportunidades, pero realmente hay que cambiar muchas cosas. Pero eso, Javier, sí que lo estamos percibiendo ya en Estados Unidos. Es decir, las grandes compañías, las que generaban más empleo, más riqueza, han sufrido una transformación drástica. Ahora son los grandes conglomerados, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que es la única que permanece, los que están dando la vuelta al sistema. Sí, la realidad es que si cogemos todas estas compañías que has mencionado y le sumamos Uber y Airbnb, hoy capitalizan más de 3 trillones de dólares americanos, que son 3 veces el PIB español, y todo esto conseguido en aproximadamente 15 años. Lo cual nos da una idea de la velocidad de cambio y lo cual nos da una idea de la realidad de esta revolución, porque esto es una revolución
implica o lleva implícito un cambio de poder. Y obviamente el poder está ahora mismo en Silicon Valley, el poder económico. Lo cual no significa que el resto del mundo no vayamos a tener nuestra oportunidad. Es más difícil transformarse que crear desde cero, pero tenemos una oportunidad espectacular que hoy no tengo tiempo de tratar. Pero que pasa sí o sí por lo que ha comentado Rodolfo. Pasa por sobreponerse a los miedos que genera todo este cambio, y la forma de sobreponerse a todos estos miedos que tenemos los seres humanos es educándonos. La única forma de encontrar ausencia de miedo es estar preparados. Y yo soy un optimista que además llevo estudiando ahora desde que dejé Google un año intensamente y lo veo el mundo todavía mejor que cuando estaba en Google, porque creo que es posible. Pero ¿y en España estamos preparados para afrontar esa transformación? En España, dentro del marco europeo, regulatorio y en todos los sentidos. Quiero decir, ¿qué nos falta para poder realmente estar preparados para dar ese salto y esa transformación profunda de un 80% de nuestro tejido productivo? ¿Me preguntas a mí, a ellos? Os pregunto a los tres, esta es para los tres. Es para los tres. Una clave son los balances. O sea, las empresas del siglo XX están basadas en balances. Las del siglo XXI tienen unos balances completamente diferentes. Es decir, el problema que tienen las empresas del siglo XX es que tienen unos balances que no reflejan ni el talento, ni la capacidad de innovación, ni todo lo que realmente es importante en el siglo XXI. Y tenemos que aprender en las empresas grandes tradicionales a tener unos balances internos que realmente reflejen eso. Yo creo que es muy difícil, porque hay muchos aspectos, y cuando decía antes que el poder económico se concentra en Estados Unidos, dentro de poco en China, como consecuencia de esta revolución digital, la pregunta es ¿por qué no ha habido ninguna gran empresa que haya formado parte de esta fiesta y que sea europea? Y hay muchos condicionantes, pero yo me atrevería a decir que el principal es el regulatorio. No hay un mercado digital único. Una empresa o una startup que nazca aquí en Madrid o en Barcelona necesita pasar por término medio 167 piezas de regulación distintas para ser capaz de operar en un mercado de 400 millones de personas, cuando la media en Estados Unidos está en 25 o 30. Con lo cual, obviamente hay diferencias en talento, hay problemas de educación. Yo creo que la universidad y el capital no están tan unidos porque el ecosistema no se ha dado tiempo a crear, pero la idea de un mercado digital único hoy es una falacia, no existe. Y creo que tampoco está en este momento dentro de las grandísimas prioridades, por lo menos yo no lo veo ejecutándose, de la Comunidad Económica Europea. A pesar de que políticamente... ¿no? Políticamente está muy bien. Sí que escuchamos permanentemente... Sí, pero es que una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Juan Ignacio. Sí, aparte de BlaBlaCar, hay mucho bla, bla, bla sobre el tema. Mucha legislación con la que se amaga, pero que no se da. Hay problemas de financiación. Sin embargo, yo soy optimista porque sí que de fondo hay una buenísima formación de muchísimos jóvenes. Lo que pasa es que a veces pequeñas empresas que tenían un futuro maravilloso, y voy a contar un ejemplo que a lo mejor es poco conocido. Telefónica tenía, pues cuando se inició la revolución digital hace justo 20 años, una filial, una nieta, es decir, filial de filial, llamada Reminfográfica, que desbordaba talento por todas partes. Yo estuve en una feria con ellos en Reminfográfica porque yo fui un fugaz presidente de esa empresa. La empresa estaba quebrada, cuando me nombran presidente ya estaba quebrada. No aparece nunca en mi currículum por consecuencia. Inteligente. Y vi cómo la gente se pegaba en el SIGGRAPH en Nueva Orleans por obtener información del software de esa empresa, ¿no? Bueno, todo eso, estalló una guerra interna en Telefónica y se frustró. Hay talento, hay muchísimo talento, y lo que se necesitan son el medio regulatorio adecuado, la financiación adecuada y que nos quitemos complejos. Os pido también a los tres que me ayudéis a localizar un poco cuáles son los nichos que veis vosotros de crecimiento en este momento en nuestro entorno. ¿Cuáles son los sectores en los que veis que realmente ese salto puede producirse en cualquier momento si conseguimos reactivar todo ese talento y ponerlo a pensar? Yo creo que la pregunta es ¿qué sectores no van a vivir el tsunami? Y es difícil encontrar cuál. Yo creo que lo importante es saber cuándo te va a venir. Yo creo que en los próximos 5 años todos van a sufrirlo, pero obviamente algunos están más cerca de otros. Yo utilizo normalmente una analogía, que si está por aquí Manolo Román es suya, con lo cual se lo agradezco, y es la analogía exponencial. Imaginaos que este auditorio está 100% herméticamente cerrado, cae una gota, al minuto caen 2, al minuto caen, al siguiente caen 4, al siguiente caen 8, al siguiente caen 16, ya llevamos 31 en 5 minutos. En 32 minutos estamos muertos.
y en los primeros 5 minutos no hemos sentido prácticamente nada, pero lo interesante no es eso, lo interesante es que en el minuto 28 solo el 6,25% de esta sala estaría llena de agua. Todavía 4 minutos antes de morir y después de haber pasado 28 juntos, casi disfrutando de ver caer el agua, estaríamos pensando qué simpáticos son estos de retina que nos están regando con agua el auditorio. Y a los 4 minutos siguientes estaríamos todos muertos. Yo la pregunta que me hago es ¿cuán cerca están las industrias de llegar a ese minuto 28? Y yo diría, el sector financiero está ya en el minuto 28, tiene que darse cuenta que con estos cambios regulatorios, además, esto va a cambiar muy deprisa. El sector de automoción posiblemente está en el minuto 26, el sector energético posiblemente está en el minuto 25, el sector de retail y distribución también minuto 25, porque la disrupción que está viniendo también con la logística y la entrega de productos físicos están haciendo que estas industrias tengan cada vez más densidad digital, es decir, tengan más presencia de su cadena de valor en esta era digital. Y yo creo que no hay tiempo para dormirse. Hay tiempo para aprender, formarse, que es lo que estáis haciendo aquí, concienciar y luego por la tarde formar. Soy de la misma opinión. Yo creo que lo que está pasando realmente es que ese 80% no se da cuenta de cuán cerca está, como dice Javier, en el minuto 28. Es decir, estamos hablando de un montón de gentes que miran a su balance, que es lo que están acostumbrados a ver, y ven en su balance un EBITDA de 500 millones. Y dicen, bueno, esto si me va mejor que nunca. Y no se están dando cuenta que realmente están a 2 minutos del 28. En cualquier caso, una de las grandes dudas y algo que nos inquieta profundamente a todos es toda esta transformación digital, ¿qué impacto va a tener en el empleo? La robotización claramente nos deja a las personas fuera de muchos puestos de trabajo y sabéis que hay innumerables teorías sobre cómo afrontar una situación en la que el trabajo físico o intelectual, sobre todo además con la inteligencia artificial, va a dejarnos de alguna manera fuera de juego. Juan Ignacio, ¿cómo se hace compatible un mundo en el que cada vez va a haber menos trabajo? Bueno, por ahora creo que solo con ataques de optimismo. Es decir, si la revolución industrial terminó generando mucho más empleo del que liquidó, pues por analogía, como suelen razonar las gentes de derecho, hay que pensar que ahora va a ocurrir lo mismo. Hay indicios de que puede ser así. Es poco conocido que Amazon ha creado 300.000 puestos de trabajo. 300.000 puestos de trabajo significa que es la empresa norteamericana que ha creado empleo más deprisa, más que Ford, más que General Motors, tanto en términos absolutos como relativos, ¿no? Claro, nadie cuenta cuánto ha destruido, con lo cual es muy complicado, aparte es complicadísimo hacer ese cálculo, ¿no? Pero nos encontramos con que hay batallas muy importantes en este terreno que se están jugando, como otra, conocida por todos, en Bélgica. En Bélgica tienen un horrible ministerio del que debemos haber copiado nosotros el nombre para uno nuestro, que se llama Ministerio Federal de Promoción del Desarrollo, Agenda Digital, Telecomunicaciones y Servicio Postal. Bueno, ese ministerio ha legislado allí para intentar compaginar los intereses de la gente que trabaja en las plataformas de Internet ofreciendo su trabajo y encontrando del otro lado gente que también quiere que trabajen para ellos, y la defensa de los intereses de los trabajadores, que es muy importante, porque uno de los aspectos de todo esto es que no se termine en trabajo esclavo, ¿no? Trabajo esclavo que puede ocurrir simplemente porque trabajando en una plataforma digital no cobras ni el salario mínimo de Estados Unidos, pero puedes cobrar 15 veces el de la India, ¿no? Entonces, en ese intento han chocado Deliveroo, que es una empresa que conocemos todos porque la vemos por las calles de Madrid, y un grupo, una especie de colectivo, de cooperativa de artistas que finalmente incorporó a gente que ponía a disposición de Deliveroo, ¿no? Derechos de los trabajadores, creación de empleo más que el que se destruye. Hay muy buenas expectativas, pero la verdad nos metemos en agua sin cartografiar y cualquier afirmación puede quedar desmentida. ¿Y vosotros atrevéis también a hacer un poquito de bola de cristal de cómo...? Bueno, yo creo que lo que está pasando, antes decía el director digital de Accenture, que ellos están invirtiendo 1.700 millones en crear nuevos puestos de trabajo. Realmente lo que está pasando es que hay una generación de tránsito en la que se destruyen muchos puestos de trabajo, pero se generan muchos más. El problema está en que no son los mismos. Es decir, que el reajuste de la gente que realmente no se adapta es muy difícil. Javier.
Yo tengo que ser optimista. Estoy en el sector de educación y este año pasarán por nuestras aulas, reales o virtuales, más de 1000 alumnos, sin contar las empresas que se forman con nosotros, y todos ellos van a tener trabajo. El tema es que no todo el mundo tiene las mismas ganas de transformarse y de aprender. El modelo educativo que hemos tenido hasta ahora es un modelo que proviene de la revolución industrial y de la ilustración. Es un modelo que nos ha educado y nos ha manufacturado de manera lineal, no exponencial como contaba antes. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para entender que tu proceso educativo no cambia hasta que te mueras. Es decir, no acaba en la universidad, continuará hasta los 75 años y eso permitirá, sin duda, no tengo ninguna duda, que seamos capaces de readaptarnos. Es posible que a corto plazo, como ocurrió también con la revolución industrial y teniendo en cuenta que ahora las cosas van todavía más deprisa, es posible que tengamos que ajustar cosas. Y cuando se hablan de renta universal garantizada, pues son temas a los que tendremos que abordar también y que tendremos que dar soluciones políticas a problemas económicos, pero a corto plazo. La solución a medio y largo plazo es cambiar la dinámica, el modelo y la manera en la que hemos concebido nuestra sociedad, que es una sociedad digital, no es una sociedad postindustrial, nunca más. Y eso afecta mucho a la educación. Bueno, y un último minuto a cada uno para preguntaros sobre la economía colaborativa. ¿Qué futuro le veis? Porque además están poniendo muchos palos en las ruedas, pero sin duda era uno de los campos más estimulantes, ¿no?, a la hora de plantear cambios profundos en la manera en la que el tejido industrial funciona. ¿Qué perspectiva os atrevéis a dar sobre la economía colaborativa? A mí me gustaría explicar que esto de la economía colaborativa, que es ahora relativamente reciente, viene ya de la economía del siglo XXI. En la economía del siglo XXI hay algo que para mí es increíble, que es la creación de algo que se llama la beta. Y la beta quiere decir que tú consigues lanzar un producto, dices que está en beta y por lo tanto no está terminado, y consigues que miles, docenas primero, cientos luego y miles después te ayuden a mejorar el producto, a ponerle precio, a hacer absolutamente todo. Es decir, existía ya la economía colaborativa con la invención del beta. Lo que se ha hecho ahora es extenderla a otros productos. Y sigue viva. ¿La economía colaborativa? Sí. Cada vez más. Cada vez más. A ver, la economía colaborativa, lo primero que habría que protestar es por ese nombre, porque de colaborativa tiene bastante poco, ¿no? Colaborativo es cuando los vecinos de un barrio sacan sus muebles a subastarlos o hacen intercambios, ¿no? Pero bueno, el nombre parece que se va imponiendo. Y lo que se va imponiendo, sobre todo, es la realidad, por muchos palos en las ruedas que se le pongan, como decías tú antes. Pero a la vez esa economía colaborativa es que viene de tiempo inmemorial. ¿Qué eran los tejedores a domicilio que trabajaban para ingenios mucho más grandes en el siglo XVIII? Pues eso era economía colaborativa. Es decir, no estamos inventando nada nuevo, lo que estamos inventando son plataformas para facilitar ese brokeraje, ese intercambio entre compradores y vendedores de productos o de trabajos. Bueno, con un alcance global, no, que era difícil. No, la escala es ligeramente distinta. Efectivamente, ¿no? es que eso es lo que te permite todo este cambio tecnológico, que un producto en beta acceda a una plataforma y un ecosistema que puede llegar a todo el mundo en muy poco tiempo. Y eso hace que esta economía sea atractiva porque hay muchos activos que están ociosos y que en el fondo no producen rentabilidad económica ni tampoco rentabilidad humana. Yo estoy convencido de que la economía colaborativa encontrará el balance entre su desarrollo y la regulación de la misma. Porque obviamente cuando alguien entra en un ecosistema en beta, entra sin un marco regulatorio predefinido y los que ya están jugando en ese sector o en ese entorno están ya regulados de alguna manera y se quejan. Y ahí viene, lógicamente, la disrupción. Pero no hay duda, si pensamos, y además yo soy un creyente, claro, de que al final esto tiene sentido desde el punto de vista de la sociedad y de la demanda, encontraremos la manera de regularlo y aquellos espacios geopolíticos o incluso aquellos países que sean capaces de balancear muy bien el entorno regulatorio para conseguir crecimiento económico en una economía colaborativa de plataforma, serán los que se lleven el gato al agua. Hay un reto tremendo en este momento de la regulación y no tenemos a los reguladores todavía preparados para entender esto, entre otras cosas porque la sociedad civil todavía no lo estamos. Tenemos, insisto, parece que estoy hablando en mi libro, pero es que tenemos que educarnos. Soy un apasionado y un gran creyente de que la única manera de salir adelante es estar formándonos y entendiendo la belleza de este mundo que se nos acerca. Y desaprender muchas de las cosas que llevábamos en la mochila y que sabemos ya que no funcionan. Me ha gustado mucho la referencia que has hecho a que algunas de las
previsiones o predicciones que hemos hecho ahora serán papel mojado dentro de ese agua que nos va a caer de esa tormenta. Por eso son necesarios encuentros como esto para seguir actualizando, pensando y avanzando entre todos. Nos quedan 22 segundos, así que no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Javier, Juan Ignacio, gracias a todos.